Con las charlas, vamos a hablar ahora de lo que son los eventos relacionados al esqueleto en cáncer de mama. Los eventos relacionados al esqueleto en cáncer de mama representan hasta en un 70% de los pacientes que presentan cáncer de mama en nuestro país, valga la redundancia. Cuando hablamos de eventos relacionados al esqueleto, hablamos de dolor, hipercalcemia, compresión medular y fractura patológica. Aquí vamos a definir un poco de fractura patológica inminente, descartar la distribución anatómica y vamos a realizar un recuento de tratamiento conservador quirúrgico. Para iniciar, cabe resaltar la distribución. Los huesos más afectados cuando una paciente con un cáncer de mama crónico o avanzado, en un estadio ya avanzado, más afectado principalmente la columna dorsal, la columna en un 69%, también las costillas y en segundo lugar afecta más los miembros inferiores, fémur en un 66%. Por eso es que los síndromes asociados al esqueleto en cáncer de mama producen tanta incapacidad funcional en estos pacientes que presentan un cáncer de mama, ya en estadio crónico. Ustedes saben que fisiopatológicamente las células de tumor primario se adosan al endotelio vascular, de ahí pasan a lo que es el torrente sanguíneo, y de torrente sanguíneo se van al hueso. Entonces viene una teoría del señor Payet, que la dijo en el 1889. Él decía, a los tumores le gusta la tierra fértil. Él tenía una teoría de tierra fértil, entonces él dice que nada se da si no es en tierra fértil. ¿Y qué le gusta a las células tumorales? La tierra fértil. Y la tierra fértil de nosotros es el hueso. El hueso, como todos sabemos, como ortopedistas, que el hueso es metabólicamente muy activo y es rico. Entonces, cuando esas células tumorales se siembran en el hueso, se ven en su reino, como digo yo, y entonces van e interactúan entre el ciclo del osteoclasto y alteran lo que es el turnover, lo que tiene que ver con el ciclo, produciendo así posteriormente lo que son las lesiones osteolíticas. En este cuadro podemos ver los 4 parámetros principales en este tipo de patología, que son el dolor, la compresión medular y la hipercalcemia tumoral y la fractura patológica. El dolor, esos pacientes con CA de mama ya avanzado en un estadio 3, estadio 4, llegan siempre con mucho dolor debido a la mala calidad ósea, debido también a que ya tienen una lesión que le ha producido pérdida de la masa ósea. Compresión medular es una de las causas principales de esos pacientes ir a consulta, debido a que, como ya mencioné anteriormente, estas lesiones afectan la columna, entonces el soporte de estos pacientes termina mal, se aplasta toda la columna y presenta lo que son síndromes compresivos a nivel medular. Y la hipercalcemia tumoral, que ya es un cuadro clínico, donde si no identificamos a tiempo puede fallecer el paciente. Son pacientes que a veces que te dicen que tienen problemas gastrointestinales, tú sabiendo que son pacientes con un historial de un CA de mama ya en un estado avanzado y no te das cuenta que están frente a una hipercalcemia tumoral, que si no se maneja rápido puede el paciente fallecer en cuestiones de días. Puede ir desde problemas gastrointestinales hasta un infarto. Y la fractura patológica de por sí, que cuando ya un paciente con un CA de mama diagnosticado a nivel que es crónico llega a nosotros con una fractura patológica, entonces tenemos que revisarnos porque hubo un fallo de familiar, hubo un fallo del oncólogo clínico y de nosotros mismos como ortopedo-oncólogos dándole seguimiento a estos pacientes, porque no debemos dejar que el paciente, por lo menos en el momento que se esté manejando, llegue a una fractura patológica. Eso quiere decir que el seguimiento no fue óptimo y que no fue el debido. Entonces, esos pacientes cuando presentan dolor, mayormente como opción, radioterapia, pero más adelante voy a enseñar algunas escalas donde vamos a valorar si damos radioterapia o mejor realizamos una fijación. Entonces, el problema de compresión medular es que hay pérdida de la autonomía y de la hipercalcemia, de que son pacientes que te duran 2 meses, 3 meses ingresados porque es difícil de restablecerlo a su línea otra vez, entonces salen con un incremento alto a nivel sanitario. Y la fractura patológica ya que cuando se presentan o practicamos la cirugía o realizamos radioterapia o más bien sabemos ya que tenemos un paciente que tiene una reducción de la supervivencia a largo plazo y a corto plazo.
Esta es una escala de inestabilidad vertebral, SIMS se llama, en la cual se utilizan para valorar estos pacientes que presentan tumores óseos, específicamente por metástasis de SEA de mama ya en pacientes crónicos. En esta valoramos lo que es la localización, el tipo de dolor, el tipo de lesión, la alineación radiográfica de la columna, el colapso vertebral y la afectación de los elementos posteriores, que son importantísimos. Si tenemos una puntuación de 0 a 6, tenemos lesiones estables, simplemente nos enfocamos en lo que es la radioterapia. Ahora, si tenemos lesiones que son inestables o indeterminadas, entonces le damos radioterapia, pero ya tenemos que valorar lo que es la fijación. Ahora, cuando tenemos puntuaciones por encima de 3 y 18, entonces es una lesión inestable de por sí y ya tenemos entonces que realizar la fijación, sí o sí. También, mencionándolo de nuevo, la escala de Meadors. Aquí ya solo son para lesiones que afectan ya el miembro inferior, específicamente lesiones plásticas. El cáncer de mama tiene un 70% de lesiones plásticas, pero tiene un 30% de lesiones un 70% de lesiones osteolíticas y un 30% de lesiones plásticas. Entonces, todas esas escalas están fijadas para lesiones osteolíticas, que son las que más problemas nos traen, ya que hay mucha pérdida ósea y posteriormente, entonces, nos trae con el traste de la presencia de fracturas y compresiones medulares. Las imágenes en estos pacientes, siempre realizar radiografía. Sabemos que son pacientes crónicos, ya con una pérdida ósea mayor de un 35, un 40%. Vamos a ver siempre lesiones líticas o blásticas. Tenerlo en cuenta, valorar siempre el sitio de la lesión y el tipo de halo radiográfico para valorar la fijación. La tomografía tiene que ser siempre de entrada en estos pacientes para tener la valoración de las corticales, si podemos hacer una reconstrucción o no. Y la resonancia magnética, que eso manda por ley, debido a que estos pacientes con SEA de mama a veces tienen infiltración de partes blandas y nos traen el traste con muchas complicaciones. También la resonancia magnética, ya que el SEA de mama es muy poliostótico, o sea, afecta a muchos huesos, entonces tenemos siempre que tenerlo en cuenta sobre la mesa. Importante la biopsia. En el SEA de mama, la biopsia se diferencia mucho que un cáncer común. Lo digo común, o sea, fuera del cáncer de mama, o sea, un osteosarcoma u otro tipo de tumor. Debido a que en el cáncer de mama, si ya tenemos la primera lesión ósea, debemos realizar biopsia. Y esa biopsia puede cambiar el diagnóstico hasta un 20 o un 25%. ¿Por qué? Porque según los autores y según lo que realizamos eso, cuando realizamos la biopsia en cáncer de mama, ya teniendo un primario conocido, puede haber una diferenciación de receptores entre el SEA primario de mama y el óseo que presentó esa misma lesión. Entonces, a veces estamos dándole un tratamiento para el primario, por esa lesión primaria que estamos manejando con ese medicamento, no está dándole al tumor óseo que tenemos ahí presentado. Entonces debemos siempre realizar en toda lesión primaria, o sea, primera lesión que aparece en una lesión primaria de SEA de mama, debemos realizar biopsia para así comparar los receptores y darle el mejor tratamiento posible, para así llevar atrás de una buena evolución de ese paciente. Entonces, cuando las características del tumor como el receptor son desconocidos y han sido originalmente negativos, debemos realizar la biopsia. Y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen que tener una buena sepsia antisepsia, no tener lesiones vasculares ni formación de nuevos vasos para la realización de la biopsia, pues podemos realizar hematomas y contaminato del área. Importante la prevención, los antirrecesivos. Todos manejamos pacientes con osteopenia y mujeres principalmente, ¿verdad?, que a veces no sabemos si estamos frente a un paciente que tiene un SEA de mama. Entonces debemos implementar el uso de bifosfonato como prevención. Hay autores que dicen que el uso de bifosfonato puede prevenir los efectos en el esqueleto de un SEA de mama proveniente hasta un 70%. Entonces debemos enfocarnos siempre en el uso del bifosfonato. Ya cuando tenemos lesiones de por sí ya formadas, podemos utilizar otro antirrecesivo como el denosumab, que no lo trae correlación,
pero que son unos test resorsivos actualizados con inhibidores del ligando RANK, los cuales evitan de que se formen esas lesiones líticas. El tratamiento no quirúrgico, bueno, ya cuando vemos un paciente que ya se le ha hecho una escala, que sabemos que no es un paciente que se beneficie de una fijación, entonces el principal tratamiento es la radioterapia. También hay pacientes con CA de mama que se le da inhibidor de la aromatasa como en monoterapia, importante saber eso, y en algunos casos ya a nivel de columna se habla de ablación térmica. La función o lo que buscamos con el tratamiento quirúrgico es aliviar el dolor, la movilización temprana del paciente, mejorar su función y capacidad de deambulación y facilitar el cuidado del paciente y mejorar su cuadro psicológico. Recordemos que son pacientes con cáncer de mama que están bajo un estrés. Es importante saber que cuando tenemos un paciente que tiene un tumor óseo o un CA, un carcinoma, cual sea, la palabra tumor debemos quitárnosla de la boca, porque esa palabra le trae mucho estrés al paciente y a los familiares, y eso te puede complicar un poco el cuadro. Entonces, es mejor enfocarse siempre en lesiones óseas. Tiene una lesión ósea hasta que ya el paciente esté un poco más maduro en su situación y más orientado, entonces ahí sí nos sentamos a hablar claramente. Pero del inicio no le diga, mira, tú tienes un tumor. Desde que le dijiste tiene un tumor, ya hay problema. Ya hay predisposición y te complica todo el cuadro. El tratamiento quirúrgico en estos pacientes con un CA de mama, es importante tener en cuenta los principios de una reconstrucción largas y que sean suficientes. Siempre se recomienda clavos centromedulares donde se pueda, y si no, usamos placas con abundante metilmetacrilato. El metilmetacrilato nos da la ventaja de que nos da soporte axial, completamos la pérdida ósea que tuvimos y también nos ayuda a necrosar el tumor que esté en el área por su cambio de temperatura. Ya el uso de prótesis es un tema a veces controvertido, ya la estamos realizando aquí en el país, gracias a Dios. Era algo que no tenía un poco atrasado, pero gracias a Dios ya se están realizando. Hay muchos criterios que deberían tomarse en cuenta para realizarla, pero una forma ya de hacer la preservación y el salvataje del miembro de cualquier paciente son las prótesis. Ya hace unos años atrás se hablaba de pacientes con tumor o amputación. Ya hoy en día no, hoy en día ya tenemos la prótesis donde podemos darle una segunda oportunidad a cualquier paciente. Para llevar a casa es bueno siempre investigar todo paciente con historia de dolor óseo, siempre priorizar el manejo multidisciplinario y sobre todo fomentar el tratamiento preventivo en pacientes con cáncer de mama. Muchas gracias.